nuestro Dios, por favor. Amén. Muy bien, vamos a empezar, hermano. El tema CEO de hoy, así lo titulé, dando la bienvenida al gran rey. Es curioso porque lo que usted, en el título que usted lee en Mateo 21 dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Y es importante que analizamos esa frase, hermano, la entrada triunfal en Jerusalén. En realidad, en el original griego, hermano, dice la entrada real en Jerusalén. Pero quiero desglosarle todo este asunto, hermano. Así que mire, hoy, este día, no precisamente porque sea 13 de abril, sino en el calendario, hermanos, en el calendario judío, este día es muy especial. Y también pudiéramos decir, hermanos, dentro de las celebraciones cristianas. Y lo digo con mucho respeto, de verdad, con mucho respeto, porque particularmente en la religión popular, hoy le llaman Domingo de Palmas. Usted conoce la historia, cómo lo celebran y todo este asunto. Pero esta celebración que aquí vemos en Mateo 21, al final de cuentas, hermano, no es una celebración cristiana. O sea, es una celebración judía, una celebración hebrea que empezaron a celebrar los israelitas desde el Antiguo Testamento. Porque aunque hoy se recuerda como un evento cristiano, el trasfondo es un trasfondo hebreo. Porque dice, hoy se le llama Domingo de Ramos, pero la pregunta es, ¿por qué se le llama así a este día? Bueno, porque como les voy a repetir, el trasfondo histórico es una celebración que Dios mandó a que se celebrara. Vean lo que dice Levítico 23:40, esta es la pantalla, dice Levítico 23:40, dice, y tomaréis el primer día, o sea, el primer día de la semana, acuérdense, el primer día de la semana no es lunes, el primer día de la semana siempre es domingo. Por eso, de todos los días de la semana, el único día que tiene nombre es el Shabbat, séptimo. De ahí en fuera, todos los días es por números. Día 1, día 2, día 3 y así. Entonces, Dios dijo, ahora, como les voy a repetir, en la lectura de Mateo están haciendo esto, están celebrando esto. Lo interesante, hermano, es que para el pueblo hebreo, judíos, israelitas, como usted le quiere llamar, esta celebración, lo que vemos en Levítico 23:40, tenía un significado, óigalo por favor, un significado político nacional, pero a la vez religioso o espiritual para ellos. Político nacional, o sea, un asunto político, porque dentro de uno de los símbolos para Israel, hermanos, un estandarte era que tenía hojas de ramas de palmera u hojas de olivo. Entonces era un símbolo nacional, pero también, como le voy a repetir, era un estandarte político. Pero como Dios había dado esta celebración, entonces tenía que ver con algo espiritual, tenía que ver con un asunto religioso también. Pues bien, esta celebración que Dios estableció en Levítico declaraba, aseguraba, asentaba que los israelitas tenían su propio rey, que tenían su propia soberanía. Y el asunto que vemos aquí es que cuando Mateo y los otros 3 evangelios, muy pocas veces los 4 evangelios hacen el mismo relato, regularmente solo los evangelios sinópticos, pero aquí los 4, incluyendo Juan. Cuando Mateo relata esta celebración, la nación de Israel estaba sometida al imperio romano, y para los romanos el proclamar que había otro rey, que había otro reino, era motivo de aplastamiento inmediato a los insurgentes o revolucionarios.
Para ellos solamente había un rey, que era el César. Pero aquí, hermanos, es muy interesante el contexto histórico, porque algunos años antes de Cristo se habían levantado algunos insurgentes o algunos revolucionarios. De hecho, hay cosas que la Biblia no dice, pero los libros históricos sí los dicen, como por ejemplo el escritor Josefo o Genofonte relatan esos asuntos, eventos históricos. Pero en el libro de Hechos, usted lo puede comprobar después, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, particularmente en el verso 36 y 37, el rabino Gamaliel, él dice ahí, hermanos, en el contexto bíblico, dice, hermano, que le dijo a los líderes religiosos: tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres, dice, porque antes de este Jesús, el que esta gente proclama, también se levantó uno llamado Teudas. Se había levantado un revolucionario, un caudillo, dice, pero lo siguieron como 400 personas, pero lo mataron, lo aplastaron. Y después de ese Teudas, se levantó otro caudillo llamado, ahí lo dice, hermano, Judas el Galileo. Ahora, ese Judas Galileo, hermano, fue un revolucionario agresivo, un revolucionario, hermano, tremendo. Pero cuando los romanos, hermanos, se dieron cuenta de esto, lo aprisionaron, y cerca de 2000 seguidores de este Judas el Galileo, hermano, lo clavaron en las principales calles de Roma. Entonces, mire, casi 2000 cruces con los muertos ahí, los dejaron por mucho tiempo como advertencia, como aviso de que si se levantaba alguien más para ir en contra de Roma, eso le iba a pasar a aquellos insurgentes o revolucionarios. Lo interesante o lo tremendo de aquí, hermanos, es que cuando el Señor Jesucristo, hermanos, hace esta entrada, mire, tengo que explicarle algo histórico y algo político. En el tiempo de Jesucristo, particularmente en este momento, existían tres grupos políticos nacionales, que estaban en contra del Imperio Romano. Un grupo político eran los celotes. Los celotes, hermanos, ellos eran, que en realidad de ahí se deriva la palabra sicario. Ellos eran sicarios terroristas, patriotas nacionales, que estaban dispuestos a luchar, a pelear por recuperar su independencia. Ellos habían surgido, hermanos, derivándose de la guerra que había tenido casi 200 años antes aquel judío llamado Judas Macabeo, y habían recuperado el templo. Pero obviamente Roma los aplastó, hermanos, y otra vez Roma tomó el poder político y el poder religioso. Entonces los celotes eran patriotas terroristas que peleaban por su nación. Pero había otro grupo, hermanos, que eran de alguna manera decir los pacifistas. Y aunque la Biblia no lo menciona, hermano, vuelvo a repetirlo, los libros de historia aseguran esto y está en el contexto histórico. Estaba el grupo político llamado los esenios. Los esenios, ellos no querían pelear, hermano. Ellos no querían pelear, y lo que hicieron fue, se retiraron, pusieron retirada y se fueron a vivir a las cuevas. De hecho, ellos fueron los que encontraron, hermano, los pergaminos antiguos de Isaías y muchos libros en las cuevas de Qumran. Ellos eran los esenios. Entonces decían, en vez de estar sometidos a ese sistema, nosotros nos apartamos y vamos por allá. Ellos ponían retirada. Pero había un tercer grupo, hermano, un tercer grupo llamado los saduceos. Los saduceos eran los que colaboraban con Roma. Los saduceos, hermanos, ellos decían, no queremos pelear contra Roma, no queremos irnos de nuestra tierra, así que lo que vamos a hacer, vamos a colaborar con Roma. Y ahí, hermano, nace o surge la línea aristocrática de sacerdotes. De ahí nacen, hermanos,
la línea de los saduceos, que eran los que controlaban el templo, los que controlaban lo que vendían en el templo. Y algunos, como no querían meterse, hermano, en asuntos religiosos, se convertían en publicanos, tal como Mateo o como aquel Zaqueo, jefe de los publicanos, pero eran judíos. Entonces, hermano, si alguien no quería tener problemas con los romanos, mire, no se podía ir por la tangente. O eras parte de los celotes, patriota nacional, guerrero, o te aislabas allá con los esenios, te ibas a una cueva, o si no querías bronca, te unías al sistema. Y lo curioso, que cuando Jesús establece el grupo de 12, entre su grupo, Él incluye a un celote, Simón el celote, y también incluye a un publicano, a Mateo. Y ¿sabe lo tremendo? Que el Señor tenía que estarlos vigilando, porque si en algún momento se quedaba Simón con Mateo, mire, Simón iba a matar a Mateo. O sea, el celote ese, o sea, era patriota. Pero ¿sabe, hermano? Lo que el Señor hizo, ni se hizo celote, ni se hizo esenio, pero tampoco colaboró con Roma. ¿Qué hace el Señor? Toma su posición. Él dijo: yo soy Jesús, yo soy el Mesías, y en mí se tienen que cumplir todas las profecías. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, nunca evadió, nunca se escondió, sino que Él vino a cumplir. Ahora, escuchen, en el tiempo de Jesús, particularmente en la ciudad de Jerusalén, era un tiempo político religioso, un ambiente político religioso, hermanos, que literalmente eso era una bomba de tiempo. En cualquier momento iba a explotar una revolución, en cualquier momento algo iba a pasar. Pero resulta que en Mateo capítulo 21, hermanos, es cuando Jesucristo decide, en base a la profecía de Zacarías, decide entrar en Jerusalén. Ahora, escuchen, esto es muy interesante. Hermanos, tenemos que ver los acontecimientos que pasaron cuando Jesús entra a Jerusalén. Es muy importante esto, hermano, porque miren, en el contexto histórico y cronológico, cuando Mateo capítulo 21, los eruditos llaman de Mateo capítulo 21 en adelante, dicen el principio del fin. Porque Mateo capítulo, mire, 20 capítulos antes, o sea, del capítulo 1 al capítulo 20, relatan, hermano, de alguna manera 30 años de la vida de Jesús. Pero de Mateo capítulo 21 al capítulo 28, hermano, o sea, en esos 7 capítulos se relata 3 años y medio de la vida de Jesús. Su entrada en Jerusalén, todo lo que Él enseña, hermano, su sufrimiento, su pasión, su muerte, su resurrección, todo lo relata de ahí, Mateo capítulo 21 en adelante. Ahora, en Mateo capítulo 21, hermano, cuando Jesús hace su entrada a Jerusalén, exactamente estaba a una semana la Pascua. Por eso es que Domingo de Ramos, hermano, el primer día de la semana fue 7 días antes. Y a los 8 días, una semana después, es cuando se iba a celebrar la resurrección, o cuando Cristo iba a resucitar. Entonces, hermanos, cuando Jesús entra a Jerusalén, era porque se estaba preparando la ciudad para la celebración de la Pascua. Y en ese instante, hermano, había venido muchísima gente de todos los alrededores. Dicen los historiadores, hermanos, que en Jerusalén y en las zonas aledañas había cerca de 2,5 millones de personas, de visitas, que habían venido a celebrar la Pascua. O sea, era un gentío bárbaro, era mucha gente. Pero, hermanos, es este momento cuando Jesús decide entrar en Jerusalén. Y aclaro algo, no fue algo imprevisto, no fue algo que se sacó debajo de la manga,
No fue algo, hermano, que de alguna manera dijo, pues en la ocasión no. Era algo totalmente planeado, algo totalmente predestinado en la soberanía divina. Ahora, si usted lee ahí Mateo capítulo 21, en el verso 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La pregunta es: ¿cuál profeta? ¿Cuál era la profecía? Y si usted ve abajo sus numeritos, usted se va a dar cuenta que era la profecía de Zacarías capítulo 7, verso 7. Entonces tenemos que ver qué dice Zacarías 7:7. Por favor, me lo ponen técnicas. Miren lo que dice Zacarías 9:9. Ahí está, Zacarías 9:9. Vea lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Pero vea lo que dice: mira a tu rey. Vea esto, mira a tu rey, viene hacia ti. ¿Y cómo es este rey? Justo, salvador y humilde. Por favor, hermanos, quiero que esto lo analicemos bien, porque Mateo capítulo 21, del verso 1 al 11, es el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, verso 9. Ahora, es el cumplimiento de la profecía. Y aquí, hermanos, vuelvo a repetirlo, los acontecimientos que tenemos que ver. Porque la profecía en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. La pregunta es: ¿por qué se tenía que alegrar la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué se tenían que alegrar los habitantes de Jerusalén? Bueno, porque, hermano, miren, por muchos años, por bastantes años, siglos, Israel había estado en cautividad. Y de hecho, en el cumplimiento de esta profecía, Roma estaba gobernando, hermanos, sobre los israelitas. Entonces, aquí es donde entra el asunto, hermano, de que en la profecía dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Por favor, quiero que entienda esto. ¿Sabe quiénes eran los que más conocían esta profecía? Los escribas, los fariseos. Creo que lo que le voy a decir, hermano, no le va a agradar mucho, pero se lo tengo que decir, porque la aplicación es para nosotros de manera personal. Los que más conocían esta profecía eran los líderes religiosos. Y la profecía les dice a ellos: alégrense, griten de alegría. Los que más conocían la palabra, los que más conocían la escritura. Y sabe que ahorita que vamos a ver el desarrollo de este cumplimiento, los que menos se alegraron fueron ellos. Los que menos gritaron fueron ellos. Ahora le digo algo, porque aquí entra el reto. Si hay algo que esta iglesia tiene, ¿sabe qué es? Es que no tienen ignorancia en el conocimiento de la palabra. Casi ustedes tienen un doctorado en teología, pero ese tanto conocimiento a ustedes no los hace alegrar mucho. Ese tanto conocimiento no los hace gritar de alegría. ¿Saben cómo están? Igualito que los religiosos. Porque quiero pisar el callo, porque no precisamente es que hayas estudiado teología, es que ya vienes de tu país con un conocimiento religioso bárbaro, pero con un corazón tan endurecido que no nos alegramos porque el rey ha llegado. Y no lo estoy regañando, lo estoy confrontando, porque el regaño apenas viene al ratito. Aguante un poquito, todavía no llega. Pero lo interesante de esto es que, volviendo a Mateo capítulo 21, hermanos, es muy importante que veamos esto. Porque en base a la escritura de Zacarías 9:9, en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Pero de repente dice Zacarías: mira a tu rey. Diga: mira a tu rey. ¿Y de qué sirve que usted grite y proclame: Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, si usted no se alegra? ¿De qué sirve? A ver, ¿cuántos están de acuerdo que Jesús es
Rey de Reyes. Y si solamente somos momias religiosas, fríos, atados, encadenados. Y el Señor dice: mira tu rey. Yo quiero que vea esto, hermano, por eso usa su imaginación. Mira tu rey. Mira tu rey. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Que tu rey viene hacia ti. Tú no vas hacia él por el momento. Él viene hacia ti. Él viene hacia ti de tres maneras. Él viene hacia ti como un rey justo, como un rey salvador y como un rey humilde. Y lo demuestra exactamente tal y como cuando llegaba un rey en el Medio Oriente a un lugar, dice, viene montado en un asno, en un pollino crío de asna. Ahora le explico algo. En los tiempos bíblicos, cuando un rey llegaba a un lugar e iba en son de paz, ¿saben qué llegaba montado? En un burrito. Pero cuando llegaba montado en un caballo, iba en son de guerra. Y le quiero decir algo. La primera vez que Jesús vino, Él vino montado en un pollino, tal y como dice ahí. Pero espérese a que Él venga por segunda vez. Él ya no vino montado en un pollino. La Biblia relata claramente en Apocalipsis que ahora viene montado en un ¿qué? Caballo blanco. Y los ejércitos celestiales lo siguen. ¿Sabe quién lo siguió la primera vez que vino? Nadie. Él vino a encarnarse. Pero eso es más adelante que lo voy a explicar. Ahora, enfoquémonos la manera en que vino el rey la primera vez. Dice: mira, tu rey viene hacia ti. Lo primero, justo. Justo. Hermanos, si usted regresa a Mateo capítulo 21, usted se dará cuenta, hermano, que es exactamente las declaraciones que hace esta gente. Pero el punto importante, hermano, es que analicemos esto. Miren, ¿saben cuántos reyes había habido sobre Israel antes de que Jesucristo, el último rey de Israel, se manifestara? Había habido cantidad de reyes, hermanos. Y algunos reyes habían sido nobles, algunos reyes habían sido buenos, algunos reyes habían sido, hermanos, de una manera agradables ante Dios. Pero la mayoría de reyes, hermanos, eran reyes que oprimían al mismo pueblo, que abusaban del pueblo. De hecho, el rey de los judíos que estaba en el tiempo de Jesús ni siquiera tenía derecho a ser rey, era Herodes. Él no era sangre pura. Él era, hermanos, descendiente de Edom, era un edomita. Él ni siquiera tenía derecho a ser rey de Israel o de Jerusalén, perdón. ¿Sabe quién lo puso como rey? El mismo sistema romano. Porque al final de cuentas era un títere en la mano de Roma. Pero lo interesante aquí, hermano, es que entendamos que ese rey justo también es nuestro rey. Y lo interesante es que cantábamos hace un momento: no temeré, no temeré, tú tienes el control. Señor, yo sé que tú puedes con todo. Yo sé que, Señor, tú tienes el control. Yo puedo confiar, tu palabra se cumplirá. Bueno, le digo algo, eso es real. Eso es verdad, porque Dios sigue siendo justo. Él no pierde el control. Hermano, Él no pierde nada. El punto es, ¿solamente lo decimos de labios para afuera o lo estamos creyendo? ¿Cuántos creen que Dios es justo? Bueno, escúcheme bien, Él es así. Entonces, Él es un rey justo. Pero ¿sabe? Él es un rey salvador. Él vino a salvar. Y se manifiesta de una manera humilde. Y eso es tan importante, hermano, porque mire, al final de cuentas, el Señor Jesucristo, hermano, la primera vez que vino, mire, siendo el soberano, el majestuoso, el todopoderoso, vino en una actitud humilde. Él no vino a derribar a nadie. Él no vino, ¿sabe, hermano, que el Señor Jesucristo nunca humilló a nadie? Avergonzó a algunos, pero ¿sabe cómo los avergonzó? Poniéndoles verdades enfrente, no por humillarlos públicamente, como usted y yo hacemos en ocasiones.
Porque en nuestra naturaleza todos somos injustos, todos somos pecadores. Pero el Señor, hermano, vino de una manera humilde, en una actitud humilde. Porque mire, claramente dice ahí humilde. Y oiga, a tal grado Él manifestó su humildad, que Él fue manso, humilde, humillado, despreciado, escupido, vino en son de paz. Por esa razón entró montado en un burrito. Ahora, hasta ahí le voy explicando el contexto. Pero entonces, hermanos, vamos a ver ahora la otra parte de esta enseñanza. Porque si la profecía dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, un pollino, cría de asno. O sea, había razones y motivos suficientes para que el pueblo se alegrara. Pero la pregunta es, al final de cuentas, ¿quién realmente le dio la bienvenida a Jesús? ¿Y quién le mostró desprecio, rechazo, hostilidad, antipatía a Jesús? Así que me voy a meter en este terreno muy delicado, pero quiero que por favor me mire por un instante. Usted se tiene que poner de un lado, o usted se pone como los escribas, fariseos, saduceos, como los religiosos, o usted se pone del lado de la multitud que le dio la bienvenida a Jesús. Usted decide, mire, usted no puede ser gris, o usted es negro o blanco. No hay términos medios. Aquí no hay otro asunto, hermano. Así que pónganle mucha atención a lo que vamos a Mateo, capítulo 21, ¿ok? En Mateo capítulo 21, hermanos, en Mateo capítulo 21, vamos a ver quiénes le dieron la bienvenida a Jesús, ¿ok? Lea por favor conmigo Mateo capítulo 21, el verso 8. Dice: y la multitud, diga la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahora, por favor, escuche esto. Al final de cuentas, ¿quién le dieron la bienvenida a Jesús? Miren, no fueron los que se suponía que lo esperaban, los que conocían la palabra, los que hablaban de su venida. No fueron ellos. De hecho, hermanos, esto es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los conocedores de la ley, por favor, escuchen lo que les voy a decir. Esto está bárbaro, hermano. Los más cercanos del templo eran los más alejados del Señor del templo. Voy a repetirlo. Los más cerca del templo eran los que estaban más alejados del Señor del templo. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. Porque saben lo que los líderes religiosos le dijeron a Jesús en otro evangelio, cuando Jesús entró y la gente aclamaba, y cuando Jesús se manifestó. ¿Saben lo que los líderes religiosos decían? Dile a esta gente que se calle. Calla a tu multitud, calla a tus seguidores, cállalos. Y saben, eran los líderes los que se suponía que tenían que alegrarse, los que se suponía que tenían que gritar de alegría. Ellos les decían a Jesús: dile a tu gente que se calle. ¿Saben que Jesús nunca calló a nadie? ¿Saben lo que Jesús dijo? Miren, si estos callan, las piedras hablarán. Pero alguien va a gritar, alguien se va a alegrar, alguien va a manifestar, en alguien se va a cumplir la profecía. Y aquí, hermanos, tenemos que realizar algo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice ahí que la multitud, de hecho, hermano, a ver si me ponen el verso 9 de la versión internacional técnica. Vean lo que dice Mateo 21:9. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás, ¿qué? Gritaba. La pregunta es, ¿quién era esa gente? ¿Quiénes formaban esa multitud?
¿Sabe, hermanos? ¿Sabe que el contexto nos dice que esa multitud no era gente religiosa? ¿Sabe quiénes formaban esa multitud? Personas que el Señor les había hecho un bien. Eran ex prostitutas, ex publicanos, ex endemoniados, ex pecadores. ¿Sabe, hermano? Y yo le digo a usted le pregunto, ¿quién usted y yo nos creemos? ¿Sabe qué, Jesús? ¿No te mereces un aplauso mío? Wow. ¿Sabe qué, Jesús? ¿No te mereces una alabanza mía? ¿Por qué voy a aplaudir? ¿Quién tú eres? Oye, mi hermano. ¿Y sabe lo que un día dijo Jesús? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y usted dirá, wow, entonces yo no fui tan malo. No, no se trata de la cantidad de maldad que hizo. Se trata de reconocer que yo era un candidato al infierno. Y saben, aquí entra el problema. Hay gente que no se considera tan malo. Bueno, yo no fui tan malo. Yo no cometí tanto pecado. ¿Sabes? La Biblia dice que todos somos pecadores y merecemos el infierno. Y lo interesante de esto, hermano, es que miren, escuchen, los líderes religiosos, ¿saben cómo veían a la multitud? O sea, esa es la palabra, hermano, la palabra en el original griego. ¿Saben cómo le decía a la multitud? Les decía la chusma. O sea, los demás bajan la ley. Los líderes religiosos, hermano, le llamaban a esta gente de una manera muy, miren, eran los despreciados, la gente vulgar. De hecho, en algunas ocasiones decían que eran los malditos porque no conocían la ley. Y mi hermano, lo interesante es que esta multitud era formada por prostitutas, publicanos, despreciados, endemoniados. Y esta gente que no tenía un conocimiento profético teológico es la que empezó a gritar. Por eso dice ahí, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban. Ellos gritaban, hermano. ¿Y saben por qué? Porque estaban agradecidos que aquel que les había perdonado, que los había liberado, que los había sanado, ahora entraba a Jerusalén de una manera pública. Y hermano, escuche, esto es honestamente algo que, wow, nos debe poner a pensar. Nos debe poner a pensar porque mire, en el verso 8 existe un detalle. Hay un detalle en el verso 8. Lean en su Biblia en el verso 8. Mateo capítulo 21, verso 8. En el verso 8 dice lo que dice ahí. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tenían en el camino. Ahora, la pregunta es, hermano, tendían sus mantos. ¿Para qué tendían los mantos? ¿Para qué tendían los mantos? Pasar a Jesús. Y esta es mi pregunta. ¿Qué usted está tendiendo para que pase Jesús? ¿Sabe, hermano? En la Biblia interlineal, en los comentarios dice que la multitud de estas personas decían entre ellos: ese que va ahí en ese burrito, a mí me perdonó. Ese que va en el burrito, a mí me sanó. Ese que va en el burrito, a mí me rescató. Ese que va en el burrito, a mí me liberó. Ese que va en el burrito, a mí me hizo un bien. Y cuando Jesús se baja del burro, hermano, del pollino, me encanta la Biblia ampliada. Dice que la multitud, hermano, es tremendo. Yo hablaba esta mañana con una hermana diciéndole un reconocimiento. Pero dice que las primeras que empezaron a poner, hermano, el manto, usa una palabra también sinónima que el velo. Dice que las mujeres pusieron los velos, hermano, para que Jesús no se llenara de excremento de animal. Al ver los hombres que las mujeres se quitaban el velo, dice que ellos se quitaron la capa, hermano, se quitaban los mantos. ¿Y sabe qué? En una avenida, la avenida Antonia, hermano, que está, así se la llamaban en ese tiempo, hermano, dice que de repente
Toda la avenida estaba llena de, ¿cómo dice ahí la Biblia? Mantos. Y cuando Jesús vio los mantos, hermano, dice que la gente empezó a clamar, empezó a gritar. Y tal y como dice ahí, tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba. Lo que ahorita les voy a explicar. Pero antes de que la gente gritara, por eso el verso 8 dice, tendieron los mantos. ¿Saben, hermano? ¿Cuál es el reconocimiento que le están diciendo a Jesús? Nuestro rey, ahí viene. Nuestro rey viene hacia nosotros. Nuestro rey está en camino. Nuestro rey viene caminando. Algo tenemos que tender para que camine nuestro rey. La pregunta es, ¿qué usted está tendiendo? ¿Qué está tendiendo? Usted vio la película de 300, cuando el rey Jerjes se baja de su carroza. ¿Sabe quién se pone para que camine sobre ellos? Sus esclavos. Los mismos esclavos ponen su espalda para que el rey Jerjes camine, porque iba a bajar el rey. ¿Sabe, hermano? Jerjes murió, Jerjes acabó, los griegos lo derrotaron, pero a Jesús la muerte, el diablo, el pecado, el infierno no lo pudo destruir. La muerte no lo retuvo. Él está vivo, Él es el rey. ¿Y sabe qué? Cada domingo Él viene hacia nosotros, Él viene hacia nosotros, Él viene hacia nosotros. Y viene como un rey justo, como un rey salvador y como un rey humilde. Mire, la gente gritaba. Los que iban por delante, los que iban por detrás, ellos gritaban, hermano. Ellos gritaban, hacían una bulla bárbara, una bulla tremenda. Y le digo algo, hermano. El que ellos tendieran sus mantos, el que pusieran ramas de palmas o ramas de árboles, ¿sabe, hermano? Que eso era una provocación para Roma. Como dijo alguien ahí, hermano, es como si usted se estuviera paseando enfrente de un toro bravo con un vestido rojo. Mire, usted está diciendo, aquí estoy mi negro, como dijera Marino. Pero que está provocando a alguien. Y en este caso, Jesús entra en Jerusalén, no provocando a nadie, sino cumpliendo la palabra profética. Y lo glorioso de esto, hermano, es que cuando Jesús entra, la gente se vuelve loca. La gente, hermano, empieza a gritar por delante, por detrás. Mire, imagínense el griterío de una multitud. Si dicen que había 2,5 millones de personas, hermano, solo imagínense el algarabío, el ruido ensordecedor de 1 millón de personas. Hermano, ¿cuánto habrá impactado el mundo espiritual ahí? Si como cantaban los muchachos, Pablo y Silas eran 2 solamente. A medianoche en el calabozo empezaron a cantar himnos, empezaron a entonar alabanza. ¿Y qué pasó? Se desató un terremoto, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. Vea el impacto de 1 millón de personas. Hosana, Hosana, el rey viene. Hosana, Hosana. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Por qué usted cree que la Biblia dice? Vea lo que dice el verso 11. Vea lo que dice el verso 10. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Oiga, mire, donde llega Jesús, algo va a pasar. Y aquí hay 2 resultados. Algo va a pasar para bien o para mal. Algo va a pasar y algo va a pasar en su vida de usted. Algo va a pasar para bien o para mal en base a cómo usted reciba a Jesús. Si usted recibe a Jesús como un personaje importante, escuche, no arregla nada eso. Pero si usted lo recibe como rey, la cosa va a cambiar. Porque vea lo irónico. Si usted lee el contexto de Mateo 21, la multitud que aclamó a Jesús no eran residentes de Jerusalén, eran foráneos. Y ahí dice el contexto. ¿Sabe lo que hizo Jesús al ver a Jerusalén? Lloró. Le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados,
¿Cuántas veces quise protegerte como a la gallina cuida a sus polluelos? ¿Y sabe lo que el Señor le dijo? Y no quisiste. Jóvenes, adolescentes, varones, mujeres, yo le digo, ¿por qué no quieres que el Señor sea tu rey? ¿Por qué no tienes tu vida? ¿Sabes por qué? Porque sigues pensando en un Jesús domesticado. Y Jesús no está domesticado. Él es rey y por siempre será rey. No es que ninguno de nosotros sea perfecto. Nadie es perfecto. Pero sí reconozco, como Pablo en Filipenses capítulo 1 y 1 Timoteo 1 dice: yo no era digno de ser puesto en el ministerio, pero por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. ¿Y sabe por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. ¿Usted cree que alguno de los que estamos aquí merecemos estar en este lugar? ¿Usted cree que algún maestro, alguna maestra, algún músico o yo como pastor, solo porque creemos o pudiéramos pensar que somos los mejores, tendríamos esta posición? No, es por pura gracia y misericordia de Dios. Por eso la Biblia dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero vean lo irónico: la multitud que le dio la bienvenida a Jesús fueron bendecidos, pero Jerusalén y sus habitantes, 70 años después de Jesús, fueron barridos por el general Tito. Murallas, templos, todo, a tal grado que dicen que los romanos pasaron un arado por en medio de la ciudad para que no quedara huella de la existencia de ese lugar. ¿Y saben por qué? Porque la bienvenida que le dieron a Jesús no fue la correcta. No fue la correcta. Y escuche, al final de cuentas, analizando el título, la entrada triunfal en Jerusalén, es que ¿saben qué es lo glorioso de ahí? Que Jesús siempre fue un victorioso, que Jesús nunca perdió, que Jesús nunca fue derrotado. Así que cuando Él entra a Jerusalén, entra como ¿qué? Como un rey, pero un rey de paz. ¿Y saben qué está profetizado? Que la segunda vez que Jesús venga, ¿a dónde creen que viene? A Jerusalén. Pero ya no viene como el rey de paz, ahora viene como el rey conquistador y victorioso. Ahora ya no viene un burro, ahora viene un caballo blanco. Pero entonces, ¿qué gritaba esa gente? Dice ahí, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana. Diga, Hosana al hijo de David. La palabra Hosana literalmente significa salva ahora. O sea, ahorita mismo salva. Salva ahora. No me salves mañana, no me salves dentro de una semana. Sálvame ahora. Ahora sálvame, Dios. Lo segundo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. De hecho, si usted lo lee en su Reina Valera 1960, en la Reina Valera 1960 dice claramente: Hosana el hijo de David, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, oiga bien lo que está diciendo esa gente. ¿Sabe lo que está diciendo? Tú no vienes de este mundo, tú no representas un sistema de gobierno de este mundo, tú vienes directamente del cielo. Pero ve lo que dice: Hosana, ¿en qué? En las alturas. Sálvanos ahora, Señor, con el poder del cielo, no con el poder humano. Ahora, aquí viene la aplicación. Lo que gritaba esta gente fue lo correcto, sí. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no lo pensaban de la manera correcta. Por favor, agárrense bien de su silla por lo que les voy a decir. Porque esta gente le gritaban a Jesús: sálvanos ahora, tú que vienes del cielo con el poder sobrenatural. Sálvanos de la opresión romana. Líbranos del poder del enemigo humano. Y Jesús, si vino a salvar, si vino a liberar, si vino a rescatar, pero nunca del poder humano. ¿Sabe de qué vino a rescatar? Del diablo, el pecado, la muerte, el infierno. Y aquí entra lo más tremendo. El pueblo latino ahora, a excepción de lo que ya tiene un estatus legal,
ahora mismo estamos como esos. Señor, sálvanos de Trump, sálvanos de ICE. Amigo, ¿sabes que el Señor puede hacerlo, pero si le da la gana no lo va a hacer? Porque a Dios no le importa que tú seas librado de Trump o de ICE. A Dios lo que le importa es que seas salvado y rescatado del infierno, de la muerte, del pecado. Pero ¿sabe qué? Hoy gritamos: Señor, líbrame en este día de Trump, líbrame en este día de ICE. Pero le decimos: Señor, líbrame en este día del infierno, líbrame en este día del poder del diablo, líbrame en este día, Señor. Pero ¿qué más hacemos? ¿Estamos aquí? Yo creo que nuestra perspectiva la tenemos que cambiar. ¿Por qué en vez de estar gritando por cosas que no van? ¿Por qué no le decimos: Señor, líbrame de mis temores, de mis traumas, de mis complejos, líbrame de todo lo que en realidad no te está honrando a ti? Por eso, hermano, escuchen, esto es tremendo. Estas personas literalmente gritaban: sálvanos, restaura el reino de Israel, que el Dios de Israel manifieste su poder en contra de los enemigos. Porque esta gente, hermano, estaba pensando en un Mesías político, en un revolucionario que los librara del poder de Roma, que acabara con los enemigos físicos de Israel. No entendían que definitivamente Jesucristo, el Mesías, los quería salvar, los quería librar del poder del pecado, de la opresión del enemigo. Él quería reinar sobre ellos. Pero ¿sabe qué? Ellos no quisieron. Y aun cuando manifestaron gritos mesiánicos correctos, le dieron la espalda a Jesús. ¿Cómo? Que un día gritaban: Hosana, y 7 días después, ¿saben lo que gritaban? Crucifícame, crucifícame. Yo le digo algo, le voy a decir algo. O sea, qué gente tan terrible. ¿Sabe qué? Si usted y yo hubiéramos estado en el tiempo, hubiéramos gritado esto. Por eso que a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de Noé. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Noé, usted se muere con el diluvio, porque solo Noé y su familia fueron salvos. ¿Sabe qué? Usted vive hoy, y hoy tiene que tomar una decisión. No es mañana, es hoy. ¿Qué bienvenida le va a dar a Jesús? ¿Qué bienvenida le va a dar? ¿Qué va a gritar? ¿Qué le va a gritar al Señor? Señor, salva ahora. Sálvame de las deudas, sálvame. No. Así no obra. Ahora, ya voy a tomar la recta final. Nadie pudo impedir la llegada de Jesús a Jerusalén. Nadie. Ni Herodes, ni Pilato, ningún fariseo, ni el mismo diablo. Nadie pudo evitar que Jesús llegara a Jerusalén. Nadie. Y escucha esto, hermano. Lean el verso 10 otra vez, por favor. Dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? El 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, escucha esto, hermano, muy importante. ¿Por qué se conmovió la ciudad? O sea, la palabra conmover, hermano, significa un impacto emocional, un impacto político, un impacto general. Y es que, escuche esto, hermanos, la llegada de Jesús a Jerusalén no pasó desapercibida para nadie. ¿Y sabe lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1? Que la segunda venida de Jesús, todo ojo le verá, y muchos harán lamentación por su segunda venida. Iglesia, ¿cuál va a ser tu bienvenida a Jesús hoy? ¿Cómo lo vas a tratar? Yo te digo algo, hermano. Yo creo que esto solamente si el Señor nos puede traer este tipo de explicaciones o revelaciones. Pero ¿cuál es la bienvenida que le vas a dar a Jesús a tu vida?
¿Qué vas a atender para que Él llegue? Para que Él se sienta cómodo, para que Él pase y llegue a donde tiene que llegar. Querido oyente, no importa quién tú seas, no importa cuántos años tengas, ni siquiera cuánto conocimiento teológico tengas, ni siquiera cuántos años llevas viniendo a esta iglesia. Es ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a decirle Osana, salva ahora? ¿O vas a decirle, espérate Jesús, dame un chancecito más? Por eso Pablo dijo, he aquí el día de salvación es hoy. Cuando Jesús, hermano, por eso, si usted sigue leyendo, y le animo a que sea leyendo acerca todo lo que sigue de Mateo, pero ¿sabe lo siguiente que hace Jesús? En el siguiente acto dice que purifica el templo. Pero ¿a quién confrontó? Hermano, no confrontó a la gente, a la multitud que lo aclamaba. ¿Sabe quién confrontó? A los codiciosos, a los avariciosos, a esos religiosos, hermanos, que decían a la multitud, cállense, cállense, cállense. ¿Sabe que Jesús alabó a esa multitud, a esas personas? Y ahí sí, reprobó la actitud de los religiosos. Porque mira, a Jesús lo tratamos como si fuera cualquier personaje, y Él no es cualquier personaje. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es todo. ¿Ah? Por eso, hermanos, escuchen. La llegada de Jesús no pasó desapercibida para nadie. Aunque los diferentes estratos de la sociedad o los diferentes grupos acogieron la venida de Jesús de una manera muy distinta. Cada grupo tuvo una reacción diferente. Mire, para unos la llegada de Jesús fue motivo de alegría y admiración, pero para otros fue motivo de envidia e indignación. Que se calle esa gente. Jesús dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Por eso, hermano, desafortunadamente, dos cosas podemos decir en la actualidad. Será de la misma manera en que reaccionen en la actualidad muchas personas, pero nadie puede impedir la llegada de Jesucristo a ningún lugar. Él vendrá nuevamente en poder y gloria. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, Él viene. Por eso, cuando Él entró a Jerusalén montado en un burrito, hermanos, Él entró en son de paz. Él se mostró no para destruir, sino para amar. No para condenar, sino para salvar. No por la fuerza de las armas, sino por el poder del amor. Así que, hermanos, amigos, hoy estamos gritando por muchas cosas, tal como lo hicieron aquellas personas, que nos libre de esto, que nos libre de aquello. Pero Él no quiere librar de la miseria, de los temores, de los traumas, de los complejos. Así que, ¿sabes qué? Solo tú sabes por lo que tienes que clamar a Dios. Yo no lo sé y ni quiero saber. Pero imagínate esta escena. Viene el rey. Nuestro rey viene. ¿Qué le vas a gritar? ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¿Qué vamos a gritar? Ahora, con ese entendimiento, ¿sabes lo que podemos decir? Señor, líbranos de la condenación eterna. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos. Y esa es la actitud correcta. Pero de lo demás, al final de cuentas, este mundo tendrá un final. ¿Qué tiene usted para atender para que Jesús camine? ¿Cuál es su manto? ¿Cuál es su velo? ¿Cuál es su rama? ¿Cuál es lo que usted tiene para que Jesús pase? ¿Sabe qué es lo de más valor que usted tiene, que yo y usted tenemos para Jesús? Nuestra vida. Nuestra vida. Por eso hoy le animo. ¿Qué le va a atender a Jesús? ¿Qué le va a poner para que Él camine? ¿Qué va a hacer? ¿Qué bienvenida le va a dar al Rey? Estamos hablando del Rey vivo, del Rey de la vida. Pero la próxima semana, hermanos, vamos a ver los beneficios del sufrimiento de nuestro Rey. Mire, venga, se preparó la próxima semana, va a ser una bomba, hermano. Pablo escribió en una parte de la Biblia, dice
que ahora no desconozcamos las inescrutables riquezas en Cristo para nosotros. Vea eso, inescrutables riquezas en Cristo para nosotros. ¿Y sabe por qué muchos de nosotros estamos todos miserables? Ni siquiera conocemos esas riquezas. Pero hoy lo que tenemos que entender es qué va a hacer con Jesús. Qué bienvenida le va a dar. Los lugares donde rechazamos a Jesús, hermano, fueron lugares que después desaparecieron. ¿Se acuerdan cuando Él liberó al endemoniado Gadareno, ahí en Gadara? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijeron esas personas? Te rogamos, vete de nuestros contornos. Ellos prefirieron, hermano, seguir criando cerdos endemoniados que la liberación que Jesús les llevaba. ¿Qué vas a escoger tú? Así que dale la bienvenida al Rey. Amén. ¿Cuánto lo entendimos? ¿De verdad? ¿Cuál va a ser su clamor? Hosana. ¿Cuál va a ser su clamor? Miren, no lo tengan poco, pero de verdad que se está poniendo muy tremenda la cosa políticamente en este país contra los hispanos. No tenga la mentalidad, bueno, si Dios permite que me deporten, allá también está Dios. Claro, pero también está aquí. Y ahora mismo está aquí. ¿Por qué quieres hasta que te deporten ir a servir a Dios allá? ¿Por qué no empiezas ya aquí ahora? ¿Por qué no empiezas a darle a Dios ya aquí ahora? Hasta que te deporten, hasta que te maten. Pues entonces eso es hipocresía. Hay que tener un compromiso con el Señor. Amén. ¿Cuánto lo entendimos? ¿Qué va a hacer con Jesús ahora? Vamos a ponernos sobre nuestros